Reciban todos ustedes un cordial saludo de parte del equipo técnico y profesional de Innovaciones Software y Servicios SAS, empresa constituida en Colombia en el año 2003 con el propósito de promover y distribuir tecnología de avanzada entre laboratorios de psicología, fonoaudiología o terapia de lenguaje, terapia ocupacional, fisioterapia y otras disciplinas afines. Mi nombre es Javier Cano Ocampo y soy el director científico. Soy fonoaudiólogo, especialista en neurociencia, bases biológicas de trastornos neuropsicológicos y neuropsiquiátricos, y es para mí un placer ofrecerles esta presentación sobre recursos tecnológicos aplicados específicamente a laboratorios de psicología. Vamos a hablar entonces de cosas realmente muy innovadoras. Por más de una década hemos estado trayendo a laboratorios principalmente de psicología y fonoaudiología innovaciones tecnológicas, principalmente relacionados con el campo de la neurociencia aplicada y la psicofisiología. Vamos a hablar entonces en este espacio de lo que es el mapeo cerebral y la neuromodulación. Si nos da un poco de tiempo, hablamos de algunas aplicaciones de biofeedback o de biofeedback. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es la medición objetiva de patrones neurofisiológicos. Muchas veces, desafortunadamente, la mayoría de los programas de psicología, de fonoaudiología, terapia ocupacional y disciplinas afines, pues en los currículums no contamos con fundamentos de electrónica, que son, digamos, críticos para comprender la naturaleza de los procesos de los equipos de neuroimagen, entre otras cosas. Los psicólogos, por ejemplo, realmente terminan el pregrado sin saber absolutamente nada de lo que es el electroencefalograma, que es algo simplemente fundamental para el conocimiento de su objeto de estudio, que es la mente humana. La comunicación de las neuronas es a través de la electricidad, y la mejor forma de conocer, digamos, el comportamiento, la biología en vivo es a través del electroencefalograma. Hay muchas otras técnicas de neuroimagen, pero ninguna es tan económica, tan sencilla y tan, digamos, disponible en el factor tiempo. Nosotros podemos tener a una persona dormida durante toda la noche o ponerle unos sensores y estar trabajando con ella durante todo el día y poder correlacionar los eventos con los patrones fisiológicos prácticamente cualquier actividad. En cambio, pues obviamente la resonancia magnética funcional, entre otras, pues se necesita una logística demasiado compleja. Bien, y sin contar además con los costos. Entonces, les voy a hablar del mapeo cerebral y voy a empezar a explicarles qué es un mapeo cerebral, porque desafortunadamente hay muchos distribuidores de tecnología en el mercado que son bastante inescrupulosos y dicen que con sus equipos de 4 o 8 canales pueden hacer un mapeo cerebral. Les voy a explicar por qué no, y es uno de los fundamentos, digamos, para familiarizarse con esta técnica. Entonces, vamos a hacer la diferenciación entre lo que es un electroencefalograma clínico, un electroencefalograma cuantitativo y un electroencefalograma cuantitativo y normativo, que es lo que llamamos mapeo cerebral, un verdadero mapeo cerebral. Por ahora, entonces, vamos a hacer la diferenciación. Un electroencefalograma clínico son los clásicos trazos de la actividad eléctrica del cerebro en la pantalla de un ordenador. Se puede, digamos, a ustedes seguramente se les vendrá a la mente un neurólogo en su consultorio, colocándole los sensores a una persona y viendo los trazos en la pantalla. Bueno, resulta que esos trazos en la pantalla son una
son una medición objetiva de patrones neurofisiológicos, específicamente electrofisiológicos del cerebro humano. Pero lo que es subjetivo es la interpretación, porque depende del conocimiento y la experiencia del profesional o del especialista. Resulta que ustedes pueden poner a 5 neurólogos a interpretar un electroencefalograma y lo que para uno este trozo de electroencefalograma significa actividad eléctrica cerebral muy rápida, compatible con un estado de alerta, ¿sí? Para otro puede decir, no, qué pena, pero no es que la persona esté en muy alerta, sino que está frunciendo el ceño. Entonces, eso es una interferencia o un artefacto muscular. Otro, en cambio, puede decir, eso parece un foco paroxístico, ¿sí? Entonces, a pesar de que es una medición objetiva basado en datos neurofisiológicos, la interpretación es subjetiva, porque estamos hablando de impulsos eléctricos muy débiles que tienen que pasar por el cráneo, por el cuero cabelludo, el cabello, el sudor, entre muchas otras cosas, y adicionalmente está la tensión muscular que genera una interferencia en el electroencefalograma. Entonces, lo que termina registrando los sensores son microvoltios. Lo ideal sería remover un trozo de cráneo, colocar el sensor allí y obtendríamos milivoltios. Eso sería fantástico, pero no es muy ético que digamos. Esta es la interpretación subjetiva. Lástima que, bueno, estábamos hablando aquí, este es el electroencefalograma clásico o clínico, ¿no? Bueno, eso nos arroja muchísima información, solo que a pesar de esto, no sé por qué razón los neurólogos no son realmente muy capacitados en la interpretación del electroencefalograma. Se utiliza para realizar el electroencefalograma y para que sea lo más, digamos, que tenga un valor clínico y científico, se utiliza un sistema internacional 10-20 de colocación de electrodos que se basa en unos puntos de referencia, unas mediciones desde unos puntos de referencia específicos a partir de los cuales se toma porcentajes de esa medición y se ubican las colocaciones de los sensores. Esto es simplemente para estandarizar la colocación de los electrodos y que tenga validez científica y clínica. Muy bien. Eso lo hace pues más objetivo aún, porque si cada neurólogo, por ejemplo, colocara los sensores en cualquier parte, pues realmente sería muy difícil generar ciencia, ¿no? Con los avances en la tecnología digital se incorporaron al electroencefalograma unos filtros para, a través de unos logaritmos de software, aislar actividad relacionada con el movimiento de los ojos, con patrones, por ejemplo, de la tensión muscular, de la somnolencia, entre otras cosas, reduciendo el margen de error para la interpretación de los neurólogos. Esto ya mejora muchísimo, digamos, la objetividad en la interpretación del mapeo cerebral. Si ustedes actualmente le preguntan a cualquier neurólogo, seguramente les va a decir, no, no tiene el suficiente fundamento científico, nosotros preferimos el electroencefalograma tradicional. Pues déjenme decirle que es un error y en la mayoría de los casos se trata de desconocimiento y de paradigmas petrificados con relación al eje cuantitativo. Pero para reforzar lo que les estoy diciendo basado en la evidencia, ustedes pueden ir a un sitio llamado, es probablemente la fuente más confiable que hay, déjenme ver, aquí. Es la fuente más confiable a nivel científico, que es la Librería Nacional de Medicina,
the National Center of Biotechnology Information del gobierno de Estados Unidos, y allí ustedes colocan EEG perdón, en inglés, por supuesto, quantitative EEG, y van a encontrar 5.781 resultados de artículos científicos con relación a diferentes aplicaciones del EEG cuantitativo, ¿sí? Estado convencional y EEG cuantitativo en epilépticos, EEG en adultos, donde se menciona el EEG cuantitativo, medidas cuantitativas de EEG para predicción de resultados en sujetos con deficiencia cardíaca, tratados con hipotermia, revisión de la literatura, en fin, relacionados con accidente cerebrovascular, EEG, parámetros de predicción, resultados con severo trauma craneoencefálico severo, en desórdenes psiquiátricos, etcétera. De hecho, tanta evidencia científica hay que ya las cortes norteamericanas están aceptando el mapeo cerebral o EEG cuantitativo y normativo para determinar la culpabilidad de un sospechoso con relación a su estado de conciencia, entre otras cosas. De manera que si un neuropsicólogo les dice que no hay suficiente evidencia científica, es sencillamente porque se está yendo por el camino fácil, está basándose en viejos paradigmas y realmente no tiene suficiente conocimiento. Bien, entonces ya deben de tener muy claro la diferencia entre el EEG o el electroencefalograma clínico o tradicional del electroencefalograma cuantitativo. El electroencefalograma cuantitativo lo que hace es filtrar las interferencias o artefactos para reducir el margen de error en la interpretación del electroencefalograma. Ahora, el electroencefalograma cuantitativo y normativo es mucho más objetivo aún, porque no solamente cuenta con los filtros digitales de las interferencias o de los artefactos, sino que además lo contrasta el registro de 20 sitios de electrodos colocados en la cabeza de un sujeto con una base de datos normativa de miles de personas a las que le han hecho electroencefalograma. Entonces, no solamente estamos filtrando la información y reduciendo el margen de error subjetivo en la interpretación del electroencefalograma, sino que estamos comparando el electroencefalograma de un paciente con una base de datos de personas, entre paréntesis, normales, ¿sí? Y de ahí va a resultar unos datos estadísticos, ¿sí? Entonces, el electroencefalograma o el mapeo cerebral me va a mostrar de manera gráfica la desviación, los datos estadísticos comparativos, normativos del sujeto con la base de datos de esta manera. Todo lo que ustedes vean que se acerca al cero, ¿sí? Es decir, todo lo que esté de color negro, rojo o azul, está dentro de parámetros normales. ¿Para qué? Para los diferentes rangos de frecuencia. Cada rango de frecuencia o cada onda cerebral está relacionada con un estado de conciencia. Entonces, aquí, por ejemplo, delta es actividad muy lenta, pero muy potente, que es característica de un estado de sueño profundo. Teta es un estado de conciencia donde es algo muy especial. Es un estado que algunos llaman estado hipnagógico. Es un estado en donde no estamos 100% conscientes, sino que estamos en ese umbral de la conciencia donde nos volvemos muy creativos y donde incluso podemos acceder a ese banco de memoria
por ejemplo, es muy útil en, en los tratamientos de las personas de los pacientes con síndrome postraumático, porque tienen la capacidad de acceder a esas memorias, pero sin la carga emocional, ¿sí? Para, digamos, sanar un trauma. Alfa es un estado de conciencia de relajación. Miren, el estado de teta es muy interesante y si hay, para los que están casados o llevan una larga relación, eh, pues eh, con sus parejas, es algo interesante ese estado teta. Es un estado, por ejemplo, en el que el marido o la esposa llega del trabajo supremamente cansado, reposa sobre la almohada y de pronto se queda dormido. A los 2 minutos probablemente ustedes hayan experimentado esto, empiezan a hacerle preguntas sin darse cuenta de que está dormido y su pareja le responde, ¿sí? Pero cuando se dan cuenta, está dormido. Lo despiertan o la despiertan y cuando él se despierta, ustedes le preguntan sobre la conversación que tuvieron y no se acuerda de absolutamente nada. Bueno, eh, alfa, entonces, es un estado de conciencia, pero relajado. Y beta es un estado de conciencia alerta. Ahí es donde hay procesamiento cognitivo, donde estamos involucrados, por ejemplo, es el rango de frecuencia u onda cerebral compatible con actividad cognitiva. eh, Leer un párrafo, estar conversando con otra persona, realizar una ecuación aritmética, etc. Muy bien, pero aquí vemos que todo está normal en este paciente, pero fíjense que hay 3 unidades por encima de lo normal en los lóbulos frontales. Resulta que si esta persona se estuviera quedando dormida, pasaría normal. O sea, esto estaría de color azul o color negro, no habría ningún problema. Pero resulta que esta persona está con los ojos abiertos y se supone que está en un estado de alerta. Esta persona, lo normal es que hubiera un predominio de actividad rápida en los lóbulos frontales. La distribución, hay una distribución natural de la actividad eléctrica cerebral en el cerebro. Lo normal, por ejemplo, es que predomine ondas teta en los lóbulos temporales, actividad beta en los lóbulos frontales durante un estado de alerta y un predominio de actividad alfa en los lóbulos posteriores. En este caso, lo que estamos viendo es un predominio de actividad teta en los lóbulos frontales. Y esto es característico del 70% de las personas con déficit de atención. Esto según la literatura relacionado con el electroencefalograma que se le ha hecho a personas con déficit de atención. Y esta es la característica particular de las personas que están fantaseando, que están distraídas, que normalmente le dicen que están en las nubes. Bueno, no están en las nubes realmente, están en teta. Esa es la realidad. Muy bien. Aquí vemos, aquí abajo, vemos una persona con un accidente cerebrovascular y vemos un foco bien particular de 3 unidades por encima de lo normal de teta que compromete parietal derecho, temporal posterior derecho y franja sensoriomotora. Esta persona sufre de hemiplegia, ¿sí? Con depresión. Ahí está. Muy bien, entonces, bueno, vamos a mirar factores predictivos de rendimiento mental. Esto es, ya empezamos a ver algunos, este es un mapeo cerebral normal, este es normal y bueno, es el mío.
realmente. Este es mi mapeo cerebral. Fíjense, no importa los colores, lo importante es, digamos, la escala que tenemos en la parte de abajo. Fíjense que todo lo que se acerca a cero está dentro de parámetros normales y realmente veo que, pues, de acuerdo a este mapeo cerebral, me desempeño bastante bien en funciones ejecutivas, ¿sí? En todas las funciones, digamos, de control del, del lóbulo frontal. Pero fíjense que en los 11 Hz hay dos unidades, no es, para que sea, digamos, de relevancia clínica, tiene que ser por lo menos 3 unidades por encima o por debajo de lo normal. Aquí vemos 2 unidades por encima de lo normal para rango de 11 Hz en el área de Broca, ¿sí? Esto, el hecho de que esté por encima de lo normal no quiere decir que sea bueno, ¿sí? Bueno, menos mal no es actividad teta, lo que estoy desviado. Estoy desviado en actividad alfa, o sea, es lenta, pero no tan lenta como teta. Y resulta que si ustedes me escuchan hablar, fíjense que hay bastantes pausas en mi discurso, ¿sí? Es porque, digamos que mis ideas tienen, yo lo veo así, mis ideas tienen que pasar por un embudo muy estrecho y realmente mi pensamiento va más rápido que mi lenguaje. De manera que sin ser, digamos, una característica clínica, pues es digamos, un factor predictivo y que probablemente yo pueda mejorar a través de alguna técnica de neuromodulación. Ustedes saben que en casa de herrero, cuchillo de palo, y pues desafortunadamente no he hecho un proceso, eh, digamos, de entrenamiento formal para mejorar esa parte. Pero básicamente así luce un mapeo cerebral normal. Ahora, creo que lo hice al revés porque yo quería mostrarles primero que todo lo que alguien podría mostrar como un mapeo cerebral que realmente no es un verdadero mapeo cerebral. Muy bien. Resulta que esto es para que no se vayan a dejar engañar. Esto es lo que algunos podrían decir que es mi mapeo cerebral. Esto se deriva exactamente de los mismos datos que obtuve para mostrarles el electroencefalograma cuantitativo y normativo mío, ¿sí? Esto es solamente una porción de esos datos y es hasta donde llegan ciertos, digamos, ciertos equipos. Entonces resulta que muchos profesionales se quedan en lo que es el electroencefalograma cuantitativo, pero no normativo, ¿sí? Entonces, primero que todo, la primera condición para saber si es un verdadero mapeo cerebral es que sea un equipo de 20 canales. No, un equipo de 4 canales, de 8 canales que les digan que hace mapeo cerebral, simplemente descarten. Eso no es un mapeo cerebral, simplemente por el hecho de que las bases de datos están fundamentadas en registros de 20 canales, ¿sí? Entonces, eh, a- a- hace tiempo llegó a mí una neuropsicóloga que había comprado un equipo, me parece que un Neurobit Lite, eh, lo compró en la ciudad de Medellín y me dijo, mira, es que tengo muchos problemas porque es que yo quiero hacer el mapeo cerebral yo misma. Le preguntaba, bueno, ¿a qué te refieres con hacerlo tú misma? Cualquier especialista puede hacer el mapeo cerebral él mismo. No, es que dependo de mi proveedor para que me haga la interpretación del mapeo cerebral. Digo, bueno, espérate un momento, a ver, ¿de qué me estás hablando? Cuéntame, muéstrame un mapeo cerebral que tú hayas hecho. Entonces me mostró un reporte de un mapeo cerebral y me mostró algo así, donde arriba decía mapas calóricos.
Entonces yo, pues, lo primero que se me viene a la cabeza es, bueno, ¿qué base de datos están utilizando para comparar los datos electrofisiológicos? Eso no me lo supo responder ella. ¿De qué me estás hablando? Yo no sé de bases de datos. Ah, bueno, aquí dice simplemente mapas calóricos. Entonces, a ver, ¿cómo hiciste el procedimiento? Entonces ella me explicó. Es un equipo de 4 canales, entonces yo primero coloco 4 sensores en la parte frontal, tomo los registros, luego desconecto, conecto otros 4 sitios, registro, ¿sí? Y así sucesivamente. Yo me puse las manos en la cabeza, pero no quise decirle absolutamente nada hasta no consultarlo con uno de nuestros colaboradores, que es un neurofisiólogo y expresidente de la Sociedad Mexicana de Bio y Neurofeedback. Es alguien bastante riguroso y yo, pues porque yo pensé, esto debe ser algo nuevo, algo nuevo que yo no conozco. Entonces le consulté y me dijo, Javier, eso es ilegal en cualquier parte del mundo lo que están haciendo. ¿Dónde están los patrones fisiológicos o las métricas de conectividad asociativas? Si le están haciendo a destiempo, le está registrando primero 4 sitios, luego otros 4 en tiempos diferentes, la actividad eléctrica cerebral cambia mucho, los patrones cambian mucho de un momento a otro de acuerdo a diferentes variables. Entonces, es justamente lo que yo estaba pensando. Y fuera de eso, tenía que enviar los datos al proveedor para que ellos, sin saber cómo, hacen un análisis, le devuelven, digamos, un reporte bastante eh, subjetivo con base en el estado de la persona, pero lo que están viendo en realidad es una instantánea de un milisegundo de la actividad eléctrica cerebral. Esto es un ejemplo de lo que les estoy diciendo. En este caso, estamos viendo 3 unidades por encima de lo normal en la región frontal, lo cual es característico de un déficit de atención. O sea que en este momento, pues yo tendría un déficit de atención considerable y este exagerado actividad rápida, por aquí beta, en lóbulos posteriores, diría que estoy absolutamente deprimido al punto de suicidio y fuera de eso ansioso. Esto es perfectamente normal en un segundo, en un momento determinado que de pronto me haya distraído o estaba durante efecto expectativa, entre otras cosas. Porque la actividad eléctrica cerebral es bastante cambiante. Ahí no hay, digamos, un análisis serio, comparativo. No se están teniendo en consideración otros parámetros fisiológicos de conectividad como son la coherencia, la simetría, fase, entre otras cosas. Ahora vamos a un caso bien interesante. Eh, Les voy a mostrar un caso clínico ya de competencia para los fonoaudiólogos. Voy a mostrarles 2 casos clínicos. Les voy a mostrar primero uno, vamos a ver. Aquí está. Uy, perdón. Bien, aquí ya no está el nombre de la paciente. Entonces, me llega esta pacientica, ella tiene 15 años, escolaridad quinto grado, es diestra, la acompañan los abuelos, el motivo de consulta es un bajo rendimiento escolar, no refiere medicamento alguno
Su diagnóstico neurológico es un trastorno del aprendizaje y retraso del lenguaje consecuente a hipoxia cerebral prenatal. Se le hizo una valoración neuropsicológica en el 2014, donde dice textualmente: se encontró debilidad en su factor neuropsicológico de activación inespecífica, el cual está relacionado con una disminución de la actividad o acción en todas las tareas escolares por estados de fatiga, pérdida de motivación, la cual es interpretada como pereza. Este factor afecta negativamente sus habilidades construccionales, retención audioverbal, nóseas verbales y auditivas, habilidades escolares, lectura, escritura y cálculo, lenguaje comprensivo, atención y funciones ejecutivas. O sea, estamos hablando de un déficit cognitivo global. Entonces, en todos mis reportes yo hago una descripción del procedimiento con citas bibliográficas. Entonces se le realizó un eje cuantitativo y normativo, puntuaciones Z con un amplificador de eje de 24 canales y software de bases de datos normativos, etcétera, etcétera. Menciono la base de datos que se está utilizando, que es la más utilizada en el mundo, a propósito, en fin. Entonces, vámonos a los resultados. Pero antes de los resultados, yo quisiera mencionar que antes del mapeo cerebral, yo practicaba con neurofeedback, pero empezar digamos que el mapeo cerebral se convirtió en un hito en mi trayectoria profesional, en antes de y después del mapeo cerebral. Antes de, el neurofeedback lo trabajaba como el 80 o 90% aproximadamente de practicantes de neurofeedback, basados principalmente en valoraciones neuropsicológicas y en los estudios o en la evidencia científica eh, eh, que se viene desarrollando desde los años 60 aproximadamente en Estados Unidos. Entonces, yo ya me hacía una hipótesis sobre la orientación del protocolo con neurofeedback. Entonces, todo su problema, yo diría que se concentra, es mi hipótesis, en los lóbulos frontales. Siento que debe de haber una hipoactivación de la actividad eléctrica cerebral, por lo tanto debe de haber un predominio de actividad lenta en los lóbulos frontales. Entonces, lo que yo haría tradicionalmente sería colocar unos sensores, aumentar el rango de beta, ¿sí? Reforzar beta e inhibir teta. Les voy a mostrar el resultado del mapeo cerebral de esta niña en particular. Es completamente lo opuesto. Si yo hubiera procedido de la manera que lo tenía pensado hacer, lo que haría sería reforzar, miren este mapeo cerebral aquí, lo que hay es un exceso de actividad rápida en, en el rango más rápido de actividad eléctrica cerebral. Es decir, si yo hubiera reforzado la actividad rápida en frontales de esta niña, hubiera inducido a esta niña a un trastorno de ansiedad tan severo que podría estar rayando con el suicidio. De manera que es muy delicado realmente las decisiones que se puedan tomar con relación a la selección o al diseño del protocolo de entrenamiento con neurofeedback, porque lo que estamos haciendo es modificando patrones fisiológicos. Entonces, fíjense la utilidad del mapeo cerebral. Un mapeo cerebral me indica exactamente dónde debo operar, dónde debo proceder con el entrenamiento y con relación a qué rangos de frecuencia particularmente. Entonces, observen ustedes, por ejemplo, con ojos abiertos, yo veo un exagerado predominio de actividad rápida, o sea, de ondas beta en lóbulos posteriores. ¿Sí?
Entonces yo me rasco la cabeza y yo digo, bueno, esto no tiene mucha relación realmente con el déficit cognitivo en el que se enfocan. Obviamente que sí hay predominio de actividad teta, bueno, por acá lo vemos en frontales, pero a mí me llama particularmente la atención esto, ¿sí? Veo hipercoherencias en toda esta región posterior. Esto es como si hubiera un tráfico tremendo en los circuitos neurológicos que impiden, digamos, una adecuada comunicación de diferentes estructuras neurológicas allí. Entonces, a mí me parece que esta persona, esta niña, lo que está es muy ansiosa. Entonces, antes de cualquier cosa, de emitir un diagnóstico, cualquier cosa, yo reúno a los padres de la niña y entonces les pregunto, miren, ¿ustedes han observado que la niña está estresada, está angustiada por alguna razón? Entonces el papá ahí mismo interrumpió y dijo, sí, resulta que la niña de un tiempo para acá anda yo la veo muy preocupada, no disfruta de las actividades que normalmente disfrutaba anteriormente. Antes en la finca, decía, pues ellos son de un estrato socioeconómico alto, de manera que lo que más disfrutaba la niña era montar a caballo, subirse a los árboles, coger frutas, etcétera. Y de un tiempo para acá, decía el padre, le cogió miedo a todo, a subirse a los árboles, a acercarse a los caballos, ¿sí? Entonces indagamos un poco más en la situación y resulta que empecé a preguntarle por las rutinas del colegio y me decían que todos los días tenía actividades extracurriculares de 2 horas adicionales a la jornada académica normal. Y cuando llegaba de la casa, la madrastra, porque su madre murió cuando ella tenía 9 años, la ponía a hacer tareas durante 1 hora adicional. La niña lo que tenía era una carga académica abrumadora. La niña, pues, o sea, obviamente estaba demasiado cansada, demasiado fatigada, toda esa sobrecarga cognitiva, emocional, le estaba generando, obviamente, un bajo rendimiento académico. Entonces, eso cambia por completo el panorama de la intervención con la niña. Entonces, se enfoca ya no en estimular, que es lo que normalmente hacemos los terapeutas. Cuando nos llega alguien con un déficit cognitivo, ¿qué hacemos? Pues estimular cognitivamente todas sus funciones. Yo no puedo hacer una cosa de esas con una niña así. Y entonces, primero tenemos que trabajar la parte de la ansiedad, relajarle. Hay que, dentro de las recomendaciones, fíjense, en las conclusiones está el exceso de actividad lenta en lóbulos posteriores y exceso de actividad rápida en CZ y FZ confirma el diagnóstico neurológico y concuerda con el déficit cognitivo generalizado citado en la valoración neuropsicológica del 2014. Llama la atención el exceso de actividad beta en áreas temporales bilaterales, región parietal derecha, corteza sensorio-motora y frontal centrales respectivamente. Imagínense, si usted, ¿cómo no le va a ir mal en matemáticas, por ejemplo, si tiene una congestión tremenda a nivel neurológico en la región parietal? Ah, bueno, aquí es derecha, pero también hay un compromiso de parietal izquierdo y también en la frontal central respectivamente. Esto puede ser indicador de ansiedad. Entonces, en las recomendaciones, actualizar la evaluación neuropsicológica para determinar su evolución cognitiva desde la última valoración. Su ansiedad, temores y estrés son factores adicionales que pueden afectar negativamente su desempeño académico. Se recomienda aumentar el tiempo dedicado a sus actividades favoritas y reducir la intensidad horaria para sus labores escolares, ya que además se encuentra en jornadas extracurriculares. Y terapia con neurofeedback para ayudarle a regular sus parámetros fisiológicos, inicialmente en función de la inhibición de la actividad rápida en posteriores y frontales,
y aumentar la actividad alfa que está relacionado con estados de relajación. ¿De acuerdo? Bueno, aquí está. Voy a colocarle, este es un video del módulo de Z-Score Neurofeedback, es decir, un neurofeedback basado en el mapeo cerebral o en el electroencefalograma cuantitativo y normativo. Entonces, es sobre el mismo electroencefalograma, uno ingresa los datos del paciente aquí para que sea comparado por sexo, edad y actividad con la base de datos. Aquí nos muestra un espectro normal, este es un espectro un poco desviado del paciente. Bueno, después de que se aplacan los filtros y todo esto, vamos a algo que a ustedes como neuropsicólogos les va a interesar bastante. Entonces, llegamos a esta pantalla donde seleccionamos el patrón fisiológico que vamos a trabajar. Por ejemplo, digamos que ustedes tienen un piloto que demuestra muy buen puntaje en el perfil neurocognitivo y ustedes dicen, bueno, este muchacho lo tenemos que incorporar, pero resulta que en el mapeo cerebral muestra, eh, eh, digamos, pues una hipercoherencia significativa. Eh, Posiblemente no sea fácilmente captable, ¿cierto? A menos de que esté en situaciones muy específicas. Entonces ustedes con base en eso, en esos hallazgos, entonces seleccionan la opción coherencia. Ah, ¿sí? O pueden seleccionar fase si el problema es de velocidad de procesamiento, ¿sí? O potencia, ¿sí? Pero también pueden seleccionar el área neurológica de interés, por ejemplo, la amígdala, el, eh, el giro angular, el hipocampo, etcétera, de acuerdo al compromiso, digamos, o a las competencias que deseen mejorar. No hablemos en ningún caso de patologías, ¿sí? Pero también tienen la posibilidad de seleccionar síntomas. Por ejemplo, en este caso, digamos que, permítanme ver cuál va. Ah, sí, va a seleccionar, miren, aquí, por ejemplo, seleccionaron orientación, problemas de orientación espacial. Y ustedes pueden colocar el nivel de severidad de ese problema de orientación espacial. En este caso colocaron 10, que es el máximo nivel de severidad. Pueden seleccionar aquí, van a trabajar potencia, coherencia, fase. Pero cuando seleccionan el síntoma, el software automáticamente les muestra las áreas de Brodmann posiblemente afectadas por ese síntoma. En este caso, las áreas 7, 39, 40 y 41, ¿sí? Del hemisferio derecho. Entonces, aquí es donde ustedes van a colocar el grado de severidad o de rigurosidad con el que van a evaluar la desviación de ese piloto. Yo le recomendaría 2 unidades porque 3 ya es pues, factores clínicos, una desviación. Entonces, para que sea riguroso, 2 unidades por encima o por debajo de lo normal. Entonces, con base en eso, se elabora un plan de tratamiento y vamos ya a lo que es la retroalimentación. Entonces aquí ya seleccionan, bueno, los diferentes rangos de frecuencia que van con base en el mapeo cerebral que van a reforzar o van a inhibir. Y luego llegamos a la parte de intervención o de entrenamiento que luciría básicamente así. Esta es, digamos, el tiempo que está por debajo, digamos, aquí lo que estamos es inhibiendo eh, esta es la desviación, digamos, la desviación de la base de datos durante la sesión
pero yo lo que tengo que hacer, o el usuario lo que tiene que hacer es tratar de mantener la luz verde el mayor tiempo posible, ¿sí? ¿Cómo? Regulando a voluntad los patrones fisiológicos que estamos trabajando. En la medida en que lo haga, pues va a tener una retroalimentación, aunque esta no es la única retroalimentación que va a tener, hay otras opciones. Ahí está la opción, por ejemplo, de controlar archivos multimedia, es decir, videos que se detienen cuando me salgo de los umbrales y se reproducen cuando estoy dentro de los umbrales establecidos. Y también hay otros juegos, hay una cantidad de juegos bastante interesantes. Entonces, y todo esto lo controlo es simplemente a nivel de procesos neurofisiológicos de autorregulación. Este sí se lo voy a mostrar en tiempo real. Es decir, ustedes van a poder observar mi nivel de estrés. Lo que vamos a mirar entonces es este dispositivo. Fíjense, es un aparatico que cabe en la palma de mi mano, ¿sí? Y tiene dos conexiones. No sé si ahí está. Entonces, una conexión es para los sensores, que me los voy a ubicar de esta manera. ¿Sí? Ahí están los sensores que están haciendo contacto directo con la piel, ¿sí? En la mano no dominante. Bien. Y luego tenemos este otro el cable que lo vamos a ubicar en el puerto USB de la computadora. Inmediatamente lo conectamos, empezamos a obtener registros. Aquí nos lo está indicando a través de este LED que cambia de color. Ahora vamos a abrir el software. El dispositivo lo que va a registrar son los más mínimos cambios en la humedad de la piel como respuesta al estrés. Ustedes saben que ese proceso fisiológico está regulado por el sistema simpático del sistema autónomo, de manera que es el proceso fisiológico más sensible y predilecto por la poligrafía. Claro que la poligrafía es simplemente un protocolo de biofeedback. Les voy a mostrar una experiencia particular que tuvimos con este sistema muy interesante. Permítanme primero, ingresamos aquí al sistema. Voy a mostrarles antes que nada en qué consiste. Aquí se está creando, digamos, la gráfica a partir de los registros de mi conductancia de la piel. Cuando sube es indicativo de activación, de excitación, de estrés, y cuando baja es indicativo de relajación. Bueno, ahí vemos que estoy bastante relajado, la gráfica está bajando, tal vez ustedes no lo puedan apreciar muy bien, pero estoy bien relajado, lo cual quiere decir que lo que estoy diciendo es verdad. Bueno, no es realmente eso lo que estamos evaluando, pero a pesar de que estoy haciendo la exposición y todo, pues estoy bastante relajado. Ahí pueden ustedes ver la gráfica. Hay algunos puntos, digamos, de activación. Hay que tener en cuenta que estoy un poco agripado, pero en términos generales, fíjense, aquí hay algo bien interesante. Es que cuando obtenemos la gráfica, observen ustedes que hay una línea punteada y una línea continua. La línea punteada es la línea de base, es a partir de donde vamos a empezar a evaluar la fluctuación de ese proceso fisiológico.
Es el primer registro obtenido antes de iniciar la sesión. La línea continua es el promedio obtenido a lo largo de toda la sesión. Aquí en la parte de abajo nos muestra los valores absolutos en la unidad de medida que es K-ohms. ¿Sí? Así que estamos cuantificando el estrés, la activación. Pero esos valores absolutos no me van a servir mucho para comparar el rendimiento de dos personas. Me van a servir para documentarlo en caso de investigación y todo esto, pero no me va a servir mucho para comparar una persona y otra porque hay muchas variables fuera de control. La temperatura, la humedad de la piel, la agitación de la persona en ese momento, muchos factores. Lo que sí me va a servir para determinar ese aspecto, para comparar el rendimiento de dos personas, son los valores relativos en porcentajes. Esto me está mostrando la fluctuación con respecto a la línea de base. Entonces, esta persona, por ejemplo, yo, ¿sí?, obtuve un 20%, 20.4% de relajación, ¿sí?, que es este punto, este fue el punto de mayor relajación, este que les estoy señalando al final de la gráfica, y el mínimo, o sea, de mayor tensión, fue probablemente este pico que tenemos aquí, que fue de un 4.8% mayor de activación versus la línea de base. Y el promedio fue de 6%, ¿sí?, por debajo de la línea de base. Quiere decir que estuve un 6% más relajado en promedio que el primer registro obtenido. Esto suena muy interesante, pero les voy a mostrar en la práctica el potencial que tiene. A ver, primero que todo, un ejemplo, una experiencia muy bonita que tuvimos en un taller en la ciudad de Weston, en Estados Unidos. Este taller lo dirigimos no a profesionales ni docentes, lo dirigimos a personas del común, a personas normales con relación al estrés, porque las personas no saben aún realmente qué es el estrés. Entonces, nosotros realizamos una práctica muy interesante. Había un grupo bastante nutrido de hispanos y del público sacamos a un adulto mayor venezolano y a una niña de 15 años colombiana que llevaba mucho tiempo en Estados Unidos, estaba en la secundaria, y a ambos les conectamos el dispositivo, empezamos a monitorear su actividad fisiológica y les presentamos unas imágenes. Entonces, primero le presentamos 2 minutos exactos esta imagen, luego pasamos a esta imagen, ¿sí?, durante los mismos 2 minutos, luego le pasamos nuevamente esta imagen durante 2 minutos, queríamos observar los cambios en el registro fisiológico y cuál sería, digamos, el nivel de recuperación fisiológica frente a un estresor. Luego les presentamos esta imagen durante 2 minutos. Ustedes pueden ir haciendo sus deducciones, sacando sus conclusiones de lo que creen que pudo haber sucedido. Luego le presentamos esta imagen 2 minutos y luego les pasamos 2 minutos esta imagen. Bueno, antes de presentarles los resultados, nosotros les preguntamos cómo se sintieron con las imágenes que les mostramos. Entonces, ustedes saben cómo son las adolescentes. Normal, la niña dijo, normal. Yo realmente no sentí nada, ¿sí? Eso fue lo que dijo la niña. El adulto dijo, no sentí nada con la imagen de las niñas abusadoras. Seguramente su época de colegio pasó hace mucho tiempo. Pues entonces nosotros contrastamos lo que ellos dijeron con la realidad, con las gráficas, y lo que vimos fue en el adulto mayor una gráfica así,
iba bajando, bajando, bajando. Le presentamos el tráfico y subió un poquitico, pero siguió bajando porque en Weston realmente no hay mucho problema de trancones. Siguió bajando, le presentamos las niñas abusivas, subió un poquito, pero siguió bajando. Cuando llegamos a Maduro, subió, pero inmediatamente empezó a bajar nuevamente. Coincidía con lo que estaba diciendo, pero entonces fíjense ustedes lo que sucedió con la niña. Resulta que con la niña iba todo bien, venía bajando, 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 vio el tráfico, subió un poquito, luego siguió bajando y cuando vio a las niñas abusivas subió y no se lo volvió a recuperar, se quedó arriba. Eso es un perfil psicofisiológico del estrés compatible con estrés crónico. En solamente 2 minutos pudimos identificar un problema de bullying. La niña estaba siendo abusada, pero ella dijo normal, ella no quiso mentirnos cuando dijo normal. Resulta que en Estados Unidos el problema del bullying es algo realmente normal, porque cuando los muchachos no tienen ningún tipo de supervisión durante los recreos, es una problemática que realmente está fuera de control y que se evidencia en los tiroteos y las cosas tan horribles que se ven allá. De manera que esta niña no nos mintió, pero identificamos un problema. Ese problema, si estuviera en manos de un psicoanalista, hubiera tardado meses para encontrar el problema. De manera que el estrés tiene un impacto bastante significativo, no solamente en el rendimiento académico de los niños, sino también a todo nivel. Y el biofeedback entra a ser una herramienta importante para potenciar o para ejercitar o para desarrollar competencias emocionales importantes. O sea, los occidentales desafortunadamente conocemos muy poco, tenemos muy poca autoconocimiento. Y más adelante ya mismo les voy a mostrar algo también muy significativo que obtuvimos en otra experiencia. Resulta que en Chile, a finales del año 2016, estuvimos asesorando a un grupo de profesionales de la salud en la Clínica Santa María de Santiago de Chile, patrocinado por Procter & Gamble, P&G, una multinacional, porque ellos querían una valoración más a fondo de los niveles de estrés de su personal ejecutivo. Resulta que nosotros estuvimos allá porque en la unidad de medicina preventiva estaba basado en perfiles psicofisiológicos del estrés. Esto que están viendo en la pantalla es un perfil psicofisiológico del estrés que hicimos de manera práctica con dos psicólogas de esa unidad durante la capacitación. Entonces, ¿en qué consistía? Básicamente, la dinámica es la misma que les acabo de mencionar con el taller anterior, pero con el equipo multicanal podemos registrar muchos más procesos fisiológicos, no solamente la conductancia de la piel, sino el tono muscular, la frecuencia respiratoria, el ritmo cardíaco, la temperatura, ¿sí? Y obtuvimos la siguiente imagen. Después de cada estresor, porque en este caso el protocolo de valoración del estrés fue más complejo, le presentamos estresores de diferente carácter. Entonces, un estresor era, por ejemplo, el Stroop, el test del Stroop, ustedes lo conocen, el test de los colores, de leer los colores de una palabra que dice el nombre de otro color. Allí hay pues una ambigüedad cognitiva y pues eso genera estrés. Luego hay un periodo de relajación, luego se le presenta un estresor emocional donde la persona debe hablar de sus defectos y de cómo otras personas ven esos defectos. Luego hay otro periodo de relajación y luego se le presentan sonidos estresantes. En este caso era un sonido de una sirena de ambulancia.
Ellos con este sistema tienen la oportunidad de calificar de manera subjetiva, según su propio conocimiento, en una escala del 0 al 10, el nivel de estrés que le generó cada uno de los estresores. Esta usuaria en particular calificó como 7 el mayor nivel de estrés, el sonido de ambulancia, porque ella dice que lo asociaba con un accidente que tuvo su madre. Pero además, antes de realizar esta valoración, hicimos un ingreso del paciente, le hicimos toda una historia clínica, y esta paciente en particular sufría de tortícolis frecuentemente. El otro sujeto a quien le realizamos un perfil psicofisiológico del estrés refería presentar una arritmia cardíaca. Pues observen que cuando contrastamos los datos con la realidad fisiológica, con los datos fisiológicos, fíjense que hay muy poca activación fisiológica donde ella lo refería, con el sonido de la sirena. La mayor concentración o los mayores picos fisiológicos, especialmente a nivel del tono muscular, los encontramos en el Stroop, en el test de los colores. Sin embargo, es un perfil psicofisiológico del estrés normal porque hay recuperación durante los momentos de relajación. Más sin embargo, llama la atención que la mayor carga fisiológica evidentemente está en el tono muscular, que concuerda perfectamente con sus antecedentes de tortícolis. De manera que con mucha precisión nosotros podemos recomendarle un programa de entrenamiento de biofeedback de tono muscular a nivel frontal, para reducir los niveles de cefalea de tensión y también problemas de tortícolis a la altura de los hombros. Esto es medicina preventiva de verdad, porque estamos atacando de manera muy eficaz, nos estamos anticipando a una cantidad de enfermedades. Con el otro sujeto, digamos, la gráfica fue muy diferente, desafortunadamente no la tengo conmigo disponible, pero la mayor carga estuvo en el ritmo cardíaco, ¿sí? Con más baja nivel de recuperación, y concuerda perfectamente con su arritmia cardíaca. Si no quiere tener mayores problemas y estar medicada de por vida por esa fibrilación, por esa arritmia cardíaca, esta mujer se puede beneficiar dramáticamente aprendiendo conscientemente a regular su ritmo cardíaco, a moderar sus respuestas fisiológicas frente al estrés. Ese sistema nos ofrece, además de todo esto, todas las modalidades de biorretroalimentación de frecuencia respiratoria, de ritmo cardíaco, sí, absolutamente todo. Pero como les digo anteriormente, necesitan mucha mayor capacitación y experiencia para dominar este potro. Bueno. Aquí, para continuar con el otro sistema que les he mencionado. Ustedes pueden manejar estos sistemas de manera muy creativa. El otro sistema, el de biofeedback de respuesta galvánica de la piel, que les estaba mostrando, no solamente lo pueden utilizar para valorar reacciones fisiológicas frente a distintos estímulos, olores, sonidos, melodías musicales, imágenes, etcétera, que les pueden servir, por ejemplo, para tratamientos de síndrome postraumático, trastornos de ansiedad múltiples, regulación del estrés, etcétera, sino que también les sirve para la intervención. Les voy a mostrar cómo sería una sesión de biofeedback, pero lo interesante de este sistema es que, al igual que el anterior que les mostré, el feedback, posee una amplia gama de posibilidades de juegos. Además de este software, viene otro que se llama juegos mentales, una gran cantidad de opciones. Fíjense ustedes, voy a colocarme nuevamente los sensores, voy a conectar el sistema a la computadora y me voy a este que puede ser, digamos, el más sencillo.
o el más directo. Es una montaña rusa. Yo tengo que tratar de relajarme y concentrarme al mismo tiempo para ponerla en marcha y que vaya aumentando la velocidad. No sé si ustedes la estén viendo en movimiento, pero voy a tratar de estar lo más relajado y concentrado posible para alcanzar una buena velocidad. Observen cómo va aumentando. ¿Sí? Ahora voy a mirar el reloj porque tengo una presentación dentro de 10 minutos. Y observen lo que sucedió. Es así de sensible. Inmediatamente me activé, me percaté de un estresor, se detuvo. Ahora tengo digamos, el desafío de ponerlo en marcha nuevamente. Aquí la cámara me está tapando. Bueno, y hubo una cantidad de eventos que no me permitieron recuperarme emocionalmente. Entonces voy a detenerlo aquí. Voy a detener primero la cámara. Luego la gráfica y observen lo que sucedió. Entonces ya la línea continua está por encima de la punteada, lo cual quiere decir que en promedio estuve más estresado versus la línea de base. Y fíjense, cuando pensé en que se me está acabando el tiempo, miren lo que sucedió, ¿sí? Intenté recuperarme, pero no fue suficiente. Traté de prender la cámara para que ustedes vieran también mi expresión, pero realmente no funcionó y entonces lo que estaba haciendo era estresándome un poco más. Esta presentación está resultando bastante bien. Ahora, no todos los objetivos terapéuticos con relación a la inteligencia emocional, llamémoslo así, desde un punto de vista más objetivo y mucho más tangible, no es solamente relajarnos. El objetivo no es solamente relajarnos. Si a ustedes les llegan un paciente depresivo, lo más probable es que vaya a tener un enlentecimiento, digamos, a nivel cognitivo. Necesita activarse rápidamente para poder reaccionar acorde a las exigencias del medio. Digamos, un controlador aéreo no puede ser una persona muy pasiva, se le caen los aviones. Entonces, de acuerdo al oficio, también una persona debe ser activa o pasiva. En los mandos medios uno debe tener cierta tolerancia a la frustración con relación a las demandas de sus jefes, etc. Observen, hay entonces una serie de actividades donde lo que se busca es activar a la persona. En este en particular se llama balance, hay una balanza donde yo tengo que tratar de mantener la bola en el centro de la balanza el mayor tiempo posible. Ese centro está regulado por un logaritmo de un estado mental de máximo rendimiento. Si yo me estreso demasiado, me activo demasiado, la bola se va hacia un lado. Si me relajo demasiado, se va hacia otro. El centro de la pantalla es como ese piloto de Fórmula 1 que uno pensaría que está completamente tenso frente al volante, llevando un carro a 300 kilómetros por hora, pero en realidad está relajado y está consciente de todo lo que está sucediendo a su alrededor, ¿sí? De las instrucciones que está recibiendo del centro de mandos, etc. Ese es el estado de máximo rendimiento y este juego, esta actividad en particular, me está indicando en dónde está. Desde la primera sesión es sorprendente, pero si ustedes, desde la primera sesión, ustedes ven que la bola se dirige hacia un lado, inmediatamente empieza a desarrollar estrategias para compensar esa posición. ¿Sí? Entonces aquí no solamente se trata de relajarse, sino de tener un balance, un equilibrio emocional.
Inteligencia emocional. Aprendemos a reconocer y a procesar información emocional en nosotros mismos y luego en los demás. Va mucho más allá este sistema, pero quiero mostrarle porque además hay actividades de exigencia cognitiva en donde tienes que tener digamos, buenos resultados, pero al mismo tiempo mantener óptimos niveles de relajación. Pero lo que me interesa es mostrarles es que es el único sistema de biorretroalimentación de respuesta glutámica a la piel que conozco que permite realizar sesiones grupales. Periódicamente nosotros nos reunimos en sesiones de telecoaching, varios profesionales que contamos con esta tecnología y compartimos a través de un servidor muy poderoso del desarrollador la pantalla. Estamos a cientos, miles de kilómetros de distancia, pero aún así compartimos una pantalla. Cada uno en su puesto de trabajo tiene un dispositivo de estos, ¿sí? Y aquí estamos, por ejemplo, hay una persona de Polonia, hay otra persona de Brasil, una de Alemania, estoy yo desde Colombia y hay un tailandés. La sesión consiste en lo siguiente. Aparecen unos aros en la pantalla. Cada uno de esos aros representa a cada uno de los participantes. Yo me distingo de los demás porque mi aro es de un color diferente, ¿sí? Los aros bajan en la pantalla cuando estamos relajados. Esto significa que yo en ese momento, esto es una grabación, no es en tiempo real, era la persona más relajada. Ahí están todos, nos estamos comunicando a través de Skype. Y cuando los aros suben, significa que nos estamos activando, nos estamos estresando. Lo interesante es que enfrentamos, hay diferentes eventos. Entonces, en cada sesión a alguien le corresponde el rol de coach. En esta oportunidad, el coach nos está instruyendo que tratemos de sincronizar nuestros estados mentales en el centro de la pantalla, o sea, en un estado de máximo rendimiento para una discusión de negocios productiva. Entonces, observen cómo eventualmente, después de un tiempo, vamos logrando el objetivo. Empezamos a reunirnos todos en el centro de la pantalla. Es algo realmente hermoso. Podemos ver a través de muchos talleres que hemos visto, por ejemplo, a nivel de negocios, a nivel deportivo, cómo el deportista que no está en sintonía con los demás es el que menos rendimiento presenta durante esa sesión, ya sea porque está distraído o porque está muy alterado, ¿sí? Entonces, de esta manera objetiva, y fíjense, hay una cosa muy importante, no todas las técnicas de relajación o de máximo rendimiento son eficaces para todo el mundo. La primera vez que me conectaron me dijeron, me estaban induciendo a una relajación y cuando me dijeron que cerrara los ojos, el resultado fue completamente opuesto. Ahí mismo me exalté, primero porque estaba frente a un desconocido y segundo porque cuando yo cierro los ojos, pues se me vienen muchos pensamientos a la mente. Entonces, no todo el mundo reacciona de manera eficaz. Solamente con el tiempo empecé a desarrollar técnicas eficaces y eficientes para lograr los propósitos. Pero ahora, luego viene una competencia de máximo rendimiento. Quiere decir, máximo nivel de concentración y relajación al mismo tiempo. Fíjense, es una competencia de delfines. Esto es supremamente interesante porque hemos visto toda clase de resultados en sesiones. Está, por ejemplo, el que avanza muy rápido y cuando va llegando a la meta se detiene y todo se le pasa. ¿Por qué? Porque cuando va llegando a la meta se pone ansioso. O por el contrario, hay quien se queda completamente rezagado y de pronto se les pasa a todos los demás. ¿Sí? Entonces allí entran en juego una cantidad de competencias, tolerancia a la frustración, la ansiedad, regulación del estrés, muchas cosas entran en juego aquí, que es lo que es la inteligencia emocional.
Observen ese delfín cómo llegó allá rápidamente. Entonces, por eso yo les decía que es el complemento perfecto, el EduFeedback y este sistema, porque con el EduFeedback están reforzando y desarrollando competencias cognitivas y con este competencias emocionales. Juntos hacen un trabajo completamente integral. Ahora, si ustedes desean, ya pues en esta oportunidad no tengo más tiempo, pero en otra oportunidad puedo mostrarles algunas otras características del sistema multicanal de registro fisiológico, que pues básicamente lo que deben saber del sistema es que registra 6 procesos fisiológicos, tiene 4 canales disponibles para el electroencefalograma. No solamente pueden hacer valoración psicofisiológica del estrés, sino que le sirve para investigación y también para intervención.